Ara, ¿eh? Muy bien. Wow. Acompañadme a un fragmento de la Biblia, está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Juan, capítulo 13, versículo 1. Vamos a ir a saltar a 3 o 4 pasajes, ¿vale? Bueno, 3 pasajes. Uno muy corto, que es un versículo, y luego seguimos en el 13 y luego nos vamos al 15. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 1. Dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Saltamos al versículo 34. Entonces, cuando hubo salido, claro, quien sale es Judas, para vender a Jesús, ¿vale? Entonces, cuando Judas ya ha salido de la reunión, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto os mando: que os améis unos a otros. ¡Wow! Pedazo de pasaje, ¿eh? Esta semana empezamos una serie que es unos a otros, los unos a los otros. Bueno, hay muchas formas de traducirlo en nuestras Biblias, ¿verdad? Un tema realmente importante, un tema realmente apasionante, un tema realmente muy práctico. El tema de los unos a los otros, que tiene que ver con reciprocidad, ¿verdad? Es un tema que yo creo que un valor que ha creado nuestra sociedad, tal y como la entendemos, o tal y como la entendíamos hasta ahora, ¿no? Es uno de esos valores judeocristianos que nos configuran como Occidente. Y a veces no somos conscientes de cómo un concepto puede transformar la sociedad. Y cómo una sociedad cambia cuando olvida ese concepto. Algunos, especialmente los jóvenes, pensarán que lo que voy a decir es imposible, que es ciencia ficción, pero hubo una época en que cuando tú ibas en el metro, ibas en el autobús, estabas esperando en el médico, estabas haciendo cola, ocurría algo increíble. Escucha, ciencia ficción, hablabas con desconocidos. Y te explicaban su vida. Te preguntaban: ¿tenéis hijos? No. Y te decían: yo a mi marido le he hecho la vasectomía. No estoy diciendo una cosa que no me haya pasado, ¿eh? No estoy diciendo algo que no me haya pasado. Y que te explicaban las fístulas que tenían. Y decían: madre mía, yo no quiero saber tanto, señora. O sea, entiéndame. Pero, escucha, hubo una época en la que tú llamabas por teléfono a tus amigos sin enviarles un WhatsApp antes para preguntarles si les iba bien que les llamaras.
que ahora es como pecado mortal. Tú salías a la calle a ver si encontrabas a tus amigos en la plaza. O llamabas al timbre para preguntar por el amigo. O sea, esto no, es que no ocurre ya. Hoy tenemos jóvenes, Dios con todo el cariño del mundo, hablando entre ellos por WhatsApp, estando en la misma habitación, enviándote reels, estando en la misma habitación. Nosotros dejamos un día en el casal de verano a mi hija, en la puerta del casal de verano era a las 8 menos 10, empezaba a las 8 y todos estaban mirando el móvil a las 8 menos 10. Chavales de 13 años y de 14 años mirando el móvil 10 minutos antes de empezar el casal donde iban a jugar juntos. Y no se hablaban, no se saludaban, estaban allí. Antes todo el mundo se conocía. Tú conocías todo de todo el mundo. En los pueblos las puertas estaban abiertas, solamente se cerraban por la noche. Hoy déjala abierta. Que o te roban o te ocupan el piso contigo dentro. O sea, es una cosa tremenda. Pero no sabes nada. Yo vivo en una escalera con 6 vecinos y me entero de las cosas 6 meses más tarde. Y somos 6. Y tenemos interés por los vecinos que tenemos en nuestra escalera. Yo pienso, los que vivís en estos edificios de 16 plantas con 8 vecinos por planta, digo, yo no sé cómo. Igual no conocen ni los del rellano, o sea. Pero es verdad que hay cositas que se han perdido, ¿eh? Y yo he puesto ese título, El móvil no te abrazará cuando lo necesites, no porque esté en contra del móvil, porque yo, como todos vosotros, estamos enganchados a ese aparato, estamos todo el día con ese tema, sino porque, bueno, de alguna manera eso nos explica un poco el cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos en una sociedad cada vez un poco más egocéntrica, un poco más individualista, un poco más, diríamos, incluso egoísta, en el que cada uno mira por sí mismo y lo que le divierte. Yo creo que en parte porque a nuestra sociedad le han robado a Dios. Y de alguna manera cuando quitas a Dios de en medio, pues solamente quedas el tú. Y cuando le quitas a la humanidad la esperanza en la vida venidera, solamente te queda el presente. Y entonces hay que correr mucho para aprovecharlo, ¿verdad? Bueno, sea como sea, la frase no me la he inventado yo, está en un cartel que está en la puerta de cristal del instituto donde estudia Laia. Yo otro día fui a llevar unos papeles y en la puerta de cristal hay un cartel de la Generalitat que pone esa frase: el móvil no te abrazará cuando lo necesites. Y yo pensé, qué buena frase. Luego en frases en pequeñito ponía: el móvil no te hará sentir parte del equipo, el móvil no te hará fiesta sorpresa. El móvil, dice, no te hará una tortilla francesa. Esto es así, ¿eh? No estoy inventando, está ahí en el cartel, ¿eh? En el cartel de la Generalitat, ¿no? El móvil no te hará cosquillas hasta que te caigas al suelo. Y yo pensé, esto hay que explicárselo a los jóvenes. Esto es tremendo, ¿eh? Que haya que explicar estas cositas es como genial, no sé. Por un lado es increíble que necesitemos una campaña así. Por centrarme otra vez al tema. En la Biblia tenemos un montón de lemas que tienen que ver con los unos a los otros. En la Biblia hay un montón de exhortaciones. Hay 90 y pico veces que sale la expresión unos a los otros y 48, 49 tienen que ver con mandamientos de hacer cosas los unos por los otros o con mandamientos de dejar de hacer cosas los unos por los otros. Por ejemplo, dejar de criticarse es una. Es una, ¿eh? Es deporte nacional en España, pero es una. En la Biblia encontramos exhortaciones a saludarnos los unos a los otros con cariño, dice, con un beso santo, con cariño, saludarnos con cariño, ser benignos los unos con los otros, perdonarlos los unos con los otros, someternos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Estáis esperando esa predicación, ¿eh? Porque soportamos a veces, Señor, dame paciencia. A perdonarnos, a enseñarnos, a exhortarnos, a animarnos, a edificarnos, a considerarnos, a estimularnos a las buenas obras, a confesar nuestros pecados con los demás, a orar los unos por los otros, a recibirnos, a amonestarnos, a servirnos, a alentarnos, incluso a hospedarnos los unos a los otros, ¿no? Y un montón de temas. Y yo creo que con estos temas de los unos a los otros nos puede pasar como con las fiestas de cumpleaños y los bailes de instituto. Que pones la música y todo el mundo está sentado en su silla. ¿Habéis estado en alguna de estas cosas así? En estos eventos. Que como no haya alguien que diga, venga, todo el mundo a la... Nadie sale.
Esto lo solucionaron bien en la época victoriana. En la época victoriana tenía la gente una tarjetita. ¿Habéis visto en las películas? Orgullo y prejuicio. Ahí sale esa tarjetita. Entonces tú llegabas ahí y decías, ¿me reservas un baile? Y te miraba la tarjetita, me queda el cuarto vals. ¡Pah! Entonces apuntabas el nombre. O te lo apuntaba ella o te lo apuntaba él. Y tú no podías decir que no porque lo tenías libre. Entonces, ¿sabes lo que hacía la gente? Se espabilaba pronto para llenar la tarjetita con quien le interesaba bailar. Porque si no, te tocaba con quien te pidiera. Pero estabas obligado a hacerlo. Y nosotros, de alguna manera, estamos ahí, de esa manera, ¿no? Esta mañana, como veis, como hemos leído, tocamos el tema de amaos los unos a los otros. Que en la Biblia a esto se le llama la ley del rey, o la ley real, allí en Santiago. Lo leímos hace unas semanas, en el capítulo 2, ¿verdad? Aunque allí, en Santiago, se refiere al mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que eso está en Levítico capítulo 19, versículo 18, de manera concreta, ¿verdad? Pero, de alguna manera, Santiago ya no está anticipando, o está hablando, está expresando el cómo Jesús reinterpretó ese mandamiento, ¿no? De hecho, Jesús lo llama en este pasaje que hemos estado leyendo, tengo un mandamiento nuevo. Y por eso alguno le llamó también el 11º mandamiento, porque le ha dicho, bueno, a los 10 mandamientos le añadimos este. Bueno, no sé. También Pablo se refiere a este mandamiento. Por ejemplo, al amor a los unos a los otros en Romanos capítulo 12 y en el capítulo 13. En Primera de Tesalonicenses también se refiere al amaos los unos a los otros. Pedro también lo hace en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 22. Y lo curioso de eso, para los que sois frikis de la Biblia como yo y domináis las lenguas bíblicas, que sepáis que en esos dos versículos, tanto en Tesalonicenses como en Pedro, el verbo fileo, amar fileo, ¿sabéis que normalmente cuando hay un predicador que dice, ¿el amor fileo qué es? El amor de amigos. ¿Habéis escuchado alguna vez eso? En cambio, el amor ágape es el amor desinteresado. ¿Sí? ¿Lo habéis escuchado eso también? Incondicional. ¿Lo habéis escuchado alguna vez eso? Bueno, porque sepáis que en esos dos versículos se utilizan esas dos mismas palabras como sinónimos. Porque la Biblia a veces no le interesa tanto, a los autores de la Biblia no les interesa tanto ser específicos con el lenguaje, sino que se entienda lo que están diciendo. Que se entienda lo que están diciendo. Que se aplique bien lo que están diciendo. Que se viva lo que están diciendo, ¿no? Y de alguna manera necesitamos definir qué es el amor. ¿Qué es el amor? En la Biblia no tenemos ninguna definición de lo que es el amor. Nos dice que Dios es amor, pero no hay una definición. No la hay. Y si vas al diccionario te va a decir que es una afección. ¿Y qué es eso? ¿Cómo definimos? Porque no puedes definir una palabra con una cuenta circular. En la Biblia lo que sí encontramos, y permitidme que esta sea la lección para los jóvenes de hoy, porque es algo que ya hemos explicado alguna vez en la iglesia, sí explicamos lo que hace alguien que ama. ¿Qué haces cuando te amas a ti mismo? Dice, no hay nadie ha aborrecido su propia carne, sino ¿qué hace? La sustenta y la cuida. Oye, yo me como un bocata de jamón como un campeón, porque me quiero mucho. E intento protegerme y que no me pille un coche. ¿Vale? La forma en que se expresa el amor de una manera sencilla y práctica es provees todo lo que necesitas y te proteges de todo lo que te hace daño. Y la Biblia también te enseña que las personas se desarrollan en 4 aspectos en su vida. Jesús creció en conocimiento, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús creció intelectualmente, físicamente, espiritualmente y relacionalmente. Y dice, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Bueno, si quieres saber lo que significa amar a los prójimos como a ti mismo, necesitas saber que para amarte a ti mismo tienes que proveer para ti intelectualmente. ¿Te cuidas intelectualmente? ¿Te cuidas físicamente? ¿Te cuidas espiritualmente? ¿Te cuidas relacionalmente? ¿Te proteges a todos esos niveles? La persona que te gusta se cuida físicamente, porque si no se cuida físicamente tampoco te va a cuidar a ti. Entiéndeme. Y si no se cuida espiritualmente, difícilmente te va a cuidar espiritualmente a ti. Si no provee... ¿Me entendéis? Entonces, si queréis tener un buen baremo sobre lo que significa, si os estáis amando personalmente, o estáis amando a los demás, como
Dios quiere que os améis a vosotros mismos, tened en cuenta esos 4 baremos. Físicamente, intelectualmente, espiritualmente, relacionalmente. ¿Cómo vivimos? Y eso se puede ver, ¿sí o no? ¿Es una buena manera? ¿Es una buena manera o no? Bueno, espero que os sirva, ¿vale? Podríamos estar aquí 1 hora entera, pero claro, es que resulta que en 20 minutos tenemos reunión de iglesia. No queréis merendar aquí, ¿no? Vale. Yo pensaba que sí, que ibais a querer merendar aquí y digo, venga, vamos a poder estar aquí 5 o 6 horas, pero no. Fíjate que en la Biblia muchas veces el amor se ve en lo que haces. Oye, no amemos de boquilla, dice la primera de Juan, sino amemos de verdad y con hechos. Dios bendice tus intenciones, pero bendice mucho más tus obras, ¿sabes? A Dios le importa lo que piensas, pero le importa mucho más lo que haces. Ahora, cuando vamos a este pasaje, el capítulo 13, nos encontramos con que Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y una de las cosas que me llama la atención de este pasaje es que el contexto en el que se da es que Jesús nos amó hasta el fin. Es una palabra muy interesante porque tiene que ver con totalmente, plenamente, absolutamente. Jesús no da ese mandamiento desde preguntándole a ChatGPT qué puede sugerirle a sus discípulos. Lo hace desde una vida de entrega absoluta. A Jesús le importan sus discípulos. Absolutamente. Y la segunda cosa que me llama la atención de este versículo es que a Jesús le preguntaron, oye, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? ¿Y qué respondió Jesús? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu mente. Sí, eso es lo que respondió Jesús. Y el segundo es amarás a tu prójimo como... Jesús podría haber dicho aquí perfectamente, un nuevo mandamiento os doy, que améis a Dios sobre todas las cosas como yo le he amado. Que también vosotros améis a Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos, que amáis a Dios sobre todas las cosas. ¿Sería mentira? No sería mentira, sería verdad. Pero Jesús prefiere decir, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Y por qué? No lo habéis preguntado nunca, ¿no? Yo me lo he preguntado esta semana porque me tocaba hablar de este tema. Claro. Digo, ¿por qué no dijo eso? Ah, es que el amor a Dios o el supuesto amor a Dios, ¿sabes muchas veces a lo que conduce? A una espiritualidad muerta, a una religiosidad insoportable. Los fariseos eran así. Decían que amaban a Dios sobre todas las cosas y eran insoportables. Como algún que otro creyente... No, perdón. A veces podemos enfocarnos tanto en Dios que nos olvidamos de verdad de aquellos que a Dios le importan. Fíjate el pasaje, porque el pasaje sí habla de glorificar, tanto en capítulo 13 como en capítulo 15, habla de glorificar, está ahí, está ahí. Pero lo que dice que glorifica al Padre es que nos amamos los unos a los otros. Que guardamos su mandamiento, y su mandamiento es amarnos los unos a los otros. Tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 14 se habla de glorificar al Padre. Pero el Padre es glorificado en que tú amas a tus semejantes, en que nos amamos los unos a los otros. Porque Jesús nos amó hasta el fin. Dios nos prefiere. ¿Qué cosas? A veces hay personas que piensan que Dios es egoísta porque se ha creado un pueblo para ser glorificado, como si tú pudieras aportarle gloria a Dios, de alguna manera. Dios es absolutamente glorioso. Una vez en nuestra iglesia, en Fondencañellas, contratamos con una subvención, contratamos una chica. No diré el nombre, ¿vale? No diré el nombre porque hemos contratado a varias, ¿vale? Una de ellas me dijo, yo quiero sacar un disco cristiano. Y digo, qué buena cosa, ¿para qué? Y me dice, para hacer a Jesús famoso. Digo, pues llegas tarde. Llegas tarde, un poquito tarde. Un poquito tarde. Porque, bueno, pues muchas cosas, pero una de las cosas que nos debe explotar la cabeza es que Dios nos ama a nosotros más, escucha, voy a decir una barbaridad, más que a sí mismo.
Porque para salvarnos prefirió que su Hijo muriera en la cruz por ti. Y si eso no te hace explotar la cabeza, pocas cosas lo harán. A Juan le hizo explotar la cabeza. Tanto que a este discurso dedica 2 capítulos de su evangelio. Repite este mensaje 2 o 3 veces. Amaos los unos a los otros. Y cuando ya es un anciano con 90 años y está escribiendo allí primera y segunda de Juan, vuelve a tocar este tema y vuelve a explicarnos lo mismo. Amaos los unos a los otros como Cristo nos amó, que se entregó a sí mismo, que murió por nosotros, que nos prefirió. Podría habernos destruido y haber hecho una nueva creación, una nueva humanidad. Pero prefirió morir por nosotros. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? Si no es amando a nuestros semejantes. Ahí está, en primera de Juan, dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Tú amas a Dios? Enséñamelo amando a aquellos a quien Dios ama. Nosotros tenemos un mandamiento de Él, dice Juan. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Eso limita a los creyentes? No. A todo el mundo. Mayormente a los de la familia de la fe. Ya también lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es eso de no amarse entre creyentes? A veces es difícil, ¿eh? No os pasa a vosotros, me pasa a mí que soy un pecador. Pero a veces es difícil. Pero gracias a Dios que está el Espíritu Santo para fortalecernos y para guiarnos y para exhortarnos y para cambiarnos y modificarnos y recordar que si Dios ha muerto por nosotros, ¿cómo no nos vamos a entregar nosotros también por los demás? Y ahí está el punto del modelo del amor, que es Jesús mismo, ¿no? Amar los unos a los otros como yo también os he llamado, ¿no? Ese es el punto principal, ¿no? Nos encanta Juan 3:16, pero el que os leía antes es Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 16, que es igualmente impactante. Y dice eso, ¿no? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Porque Jesús es nuestro modelo de vida. Y por eso no nos extraña en las Escrituras ver creyentes en una iglesia, en una punta del Imperio Romano, haciendo una ofrenda que los deja sin un duro para sustentar a otra iglesia que está en la otra punta del Imperio Romano, a quienes ni siquiera conocen de vista. Dice, se han hecho pobres para enriqueceros a vosotros. Dice, wow. Lo interesante es que ese amor entre hermanos, entre creyentes, es parte de nuestra credibilidad como iglesia. Fijaos, lo dice ahí. En esto conocerán que sois mis discípulos, ¿verdad? En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Escucha, pequeños actos de amor pueden transformar vidas. ¿Lo sabes? A veces cuando leemos eso de los unos a los otros, eso puede despertar nuestro egoísmo. ¿Sabes? Gente que dice, yo me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor. Si te ha pasado, lo siento mucho, ¿vale? Porque a veces pasa, que uno ama con mucho cariño, se entrega totalmente y la gente no responde. Que sepas que somos todos pecadores, somos muy malos, todos. Intentamos ser lo menos cada día. Que no es el deseo de Dios para tu vida. Dios quiere que te sientas y que seas amado como tú también des, ¿verdad? Pero el objetivo ahí es que cada uno dé lo que tiene en su corazón. Y si no recibes de este mundo, pues que sepas que el Señor no se olvida de ti. Y todo lo que tú haces, el Señor también lo recompensará. Pero decía que pequeños actos de amor pueden cambiar vidas. ¿Sabéis quién fue Mordecai Ham? Mordecai Ham, ¿sabéis quién fue? ¿A que no? No tenéis ni idea, ¿verdad?
No. Mordecai Ham era un predicador itinerante en Estados Unidos que predicaba en tiendas de campaña. ¿Sabéis aquellas campañas que se hacían en los años 30, donde miles de personas iban allí a una tienda de campaña de Estados Unidos, allí perdido allí en el desierto de lo que fuera, y se llenaban las tiendas de campaña de gente? Pues Mordecai Ham era un predicador de estos. ¿Sabéis cómo se llamaba el diácono que atendía en las tiendas de campaña de Mordecai Ham? Ni tú, ni yo, ni nadie. Ni tú, ni yo, ni nadie. Bueno, igual su hijo, si sigue vivo. Un día, hacen una campaña y entran 2 chavales de 16 años a la tienda de campaña. Y la tienda de campaña está a petar. Y dicen, aquí no cabe nadie, yo me largo de aquí. Los 2 chavales de 16 años. Y el diácono los ve y dice, estos no se van a ir de aquí. ¿Cómo es posible que esta gente se vaya de aquí cuando hay gente creyente sentada? O sea, estos chavales no sabemos quiénes son, que escuchen el Evangelio. Y te dice, no os preocupéis, aquí tenéis un asiento, sentaos en primera fila, aquí estáis, oye, vais a estar fantásticos. Y con mucho cariño los atiende y los sienta. Y los 2 chavales se convierten. Uno fue el director de campaña evangelística de Billy Graham toda su vida. Y el otro fue Billy Graham. ¿No fue Mordecai Ham? Fue un diácono que estaba allí sentando a la gente en su sitio. Y dijo, a esta gente no se va a ir sin recibir algo de parte de Dios. Y el resto es historia. Hay pequeños detalles que pueden cambiar vidas, que pueden tocar corazones en momentos en los que las personas lo necesitan. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Jesús también lo explicó de otra manera, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Podemos hacer creíble el Evangelio con nuestras vidas, ¿sabes? Podemos hacer que la gente sienta el amor de Dios a través de tu amor expresado. El buen samaritano. Es una buena historia para eso, ¿verdad? Y Jesús al final de esa parábola les dice, ¿de quién puedes ser tú el prójimo? Entonces nos preguntamos, ¿quién me ama? No, ¿a quién puedo amar yo? ¿No? El móvil no te abrazará cuando lo necesites. ¿A quién puedes abrazar tú cuando lo necesita? ¿De qué manera puedes hacerlo tú? ¿De qué manera puedes expresar el amor de Dios? ¿A quién le muestras el amor de Dios? Hay tantas maneras de poder hacerlo. Iniciamos esta semana una serie de sermones sobre los unos a los otros. Yo os invito a buscar en vuestras Biblias, en una concordancia, todos esos montones de versículos que nos hablan acerca de eso. De cosas que debemos hacer los unos por los otros. Maneras en que podemos expresar los unos a los otros la manera en que Dios nos ama. La manera en que Dios nos cuida. A veces la forma de expresar el amor será tirarle de las orejas a alguien. A veces toca decir la verdad cuando es necesario. A veces será proveer en momentos de dificultad. A veces será dar un abrazo. El móvil no puede hacerlo, pero tú sí. Tú puedes decir buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad. Vamos a sentarnos a tomar un café. Háblame de cómo está tu vida. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Vamos a orar juntos. Vamos a arreglar nuestras circunstancias, nuestras dificultades, nuestras diferencias. Oye, siento haberte hecho tal cosa. Perdóname, porque Dios también me perdona a mí. Y si Dios me perdona, ¿por qué no me vas a perdonar tú? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a estar atentos a lo que el Espíritu Santo va a decirnos desde estas series de predicaciones. ¿Oramos? Padre, muchísimas gracias por habernos amado hasta el fin. Gracias, Señor, por haber entregado a tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por habernos preferido. Gracias, Señor, por no habernos olvidado.
Gracias, Señor, por interceder por nosotros y no darnos por perdidos. Gracias, Señor, por trabajar en nuestra vida y transformarnos día a día. Gracias, Señor, por tantas exhortaciones que nos recuerdan cosas que a veces olvidamos. Y permítenos, Señor, como iglesia, poder amarnos los unos a los otros y amar a un mundo que te necesita. Ayúdanos a hacer creíble el Evangelio con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Ayúdanos a estar en el lugar correcto, de la manera correcta. A honrarte y glorificarte a ti. A amar no de palabra, sino a través de nuestras obras, en verdad. Ayúdanos a glorificarte de la mejor manera posible. Ayúdanos a honrarte de la mejor manera posible, que es obedecer tus mandamientos. Y gracias, Señor, por mostrarnos que tu enfoque principal es el amarnos los unos a los otros. Y que de ese amor los unos por los otros viene todo el resto. El servirnos, el exhortarnos, el perdonarnos, el orar, el interesarnos por los que nos rodean, Dios. Ayúdanos a no perder el foco. Al contrario, ser guiados por tu Espíritu Santo para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.